nivel más específico, que son los alcances de una investigación. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a entrar ya a lo más específico, que serían los diseños de la investigación. Bueno, no sé si la próxima semana, pero bueno, porque tercera, cuarta, necesitas que viene la siguiente. Bien, vamos entonces con lo primero. Cita de nuevo, cita textual a Roberto Hernández. Bueno, este comienza su capítulo de libro así. Dice: la revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio, porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y contextualizarlo. En resumen y en palabras sencillas, es que para hacer una investigación ustedes tienen que estudiar. Eso. ¿Ya? ¿Y de dónde van a estudiar? Debería ser de artículos científicos y libros, principalmente. ¿Por qué? Porque son los documentos que yo puedo citar. Recuerden, en el trabajo yo le estoy pidiendo citas, referencia bibliográfica. A diferencia de los apuntes de clase o alguna otra información que esté suelta en internet, yo no la puedo citar porque no es una fuente confiable. O sea, de poder citar la pueden citar, pero no es una fuente confiable. Y eso es lo que a ustedes les van a revisar, a fiscalizar cuando ustedes presenten su propuesta de investigación a un comité. ¿Ya? Si las fuentes son confiables o no. Entonces, esto del marco teórico, acá dice como sinónimo desarrollo de la perspectiva teórica. En palabras sencillas es juntar materia para poder explicar la investigación desde la materia, desde la teoría. ¿Ya? Entonces aquí Roberto Hernández, esto está inspirado en el libro, en un capítulo del libro que yo he sintetizado en esta clase, dice que hay un proceso y un producto. Entonces, como proceso, dice inmersión en el conocimiento y vinculación con el problema. Cuando yo les digo, hagan una idea de investigación, si no han estudiado, es súper difícil llegar a una investigación más o menos acabada. ¿Ya? Entonces, van a estar moviéndose por la superficialidad. A medida que ustedes estudian, están inmersos en el conocimiento. O sea, en otras palabras, si ustedes ya cursaron una asignatura X, como asignatura, no sé, de respiratorio, no sé cómo se llama la asignatura de respiratorio, ahí ustedes ya están inmersas en el conocimiento. Entonces, están en condiciones de ejecutar una propuesta de investigación. Antes de eso, es difícil, ¿ya? Es difícil. Y una vez que yo tengo conocimiento, entiendo la materia, recién puedo plantear problemas. Antes, nuevamente, no. ¿Ya? Es complicado. ¿Cuál es el producto de todo este proceso? Algo que se llama marco teórico. Vuelvo a repetir, para mí, ¿qué es el marco teórico? Es toda la materia acumulada que me sirve para entender la investigación. Eso, nada más que eso. Entonces yo describo esa materia y cualquier persona que lea mi investigación y lea el marco teórico, bueno, en el artículo científico están salvados, no va a haber marco teórico. Este semestre se liberan del marco teórico, pero el próximo semestre, cuando ustedes ya planteen un proyecto y cuando ejecutan el proyecto, sí que tienen que tener un marco teórico. ¿Ya? Así que por ahí están liberados, pero esto mismo les sirve para el primer trabajo, para desarrollar lo que es la introducción, la problematización, la justificación. Más o menos el fondo es el mismo, la metodología es la misma. Buscar literatura y desarrollar eso en un problema que yo quiero investigar. ¿Ya? Bueno, aquí el libro habla de cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. Y hay hartas. ¿Ya? Yo voy a destacar algunas para no leer todo esto. Bueno, la diapositiva yo se la estoy subiendo, así que van a tener esto para que lo lean con calma. Pero uno de ellos es corregir los errores que otros han cometido. Cuando yo hago una investigación, puedo cometer errores involuntarios y tengo que declararlo. ¿Ya? Entonces, al leer otras investigaciones, yo estoy leyendo los errores que ellos declararon. Entonces, yo parto de la base de que no cometo los mismos errores. ¿Ya? Otra cosa es que al ver cómo han hecho investigaciones sobre un tema o área determinada de la kinesiología, yo puedo tener ideas de cómo podría plantear mi investigación
educación. No se trata específicamente de copiar y pegar como ellos lo hicieron, pero sí puedo copiar parte de la metodología, pero darle mi sello con mi problemática, con mi población de interés, con la variable. Variable entiéndase como alguna característica, ya sea fuerza muscular, equilibrio, postura, nivel de relajación, nivel de dolor, percepción de dolor, etc. Darle una particularidad a esa investigación. Yo creo que eso es lo más importante. A ver, esta y es la última también la destacaría. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, es un punto de referencia. En otras palabras, esto dice que con esa materia que yo tengo reunida, después yo puedo interpretar mis resultados. Porque mis resultados dicen una cosa y esa materia que estudió lo mismo en otra población puede que diga otra cosa y yo comparo lo que yo encontré con lo que otros encontraron. A eso se refiere el punto 5. Y acá da como tips generales, y esto ya lo abordamos en el taller. Dice, inicio de la revisión de la literatura. Entonces, bueno, el primer punto no lo hemos hecho, pero dice preguntarle a algún profesor o buscar en internet. Un poco eso de la ficha va encaminado a eso. Buscar algo al respecto que les llame la atención a ustedes del tema, ¿ya? Luego, elegir palabras clave, descriptores o términos de búsqueda. En el taller hicimos eso, ¿se acuerdan? La página de los DEX y los MESH. Ahí están las palabras clave. Luego, los términos de búsqueda deben ser precisos. Si utilizo términos vagos, aparecerá mucha información que no será útil. Bueno, yo no hice el ejemplo, pero si lo recuerdan, con obesity puede que me aparezcan 3,5 millones de artículos. Pero si yo coloco obesidad infantil en escolares con ejercicio intermitente de alta intensidad, puede que me aparezcan 70, 80 o 120 artículos. A eso me refiero con lo específico o con ser más preciso, ¿ya? Pero eso está asociado a crear una estrategia de búsqueda. Esa es otra historia. Lo que se sugiere, pero no sé si ustedes lo sigan, que la búsqueda se haga con palabras en español y en inglés. ¿Cuál es el problema del inglés? Que aumenta mucho la literatura. Pero ¿cuál es la ventaja? De que toda la información más relevante y de más alto prestigio está en inglés. En español es poco lo que se pone. Entonces ahí tienen que tomar decisiones. ¿Qué hago? Roberto Hernández pone un cuadrito donde habla de las ventajas y desventajas de usar internet como fuente para localizar la literatura. Con este libro, si bien la edición es moderna, es antiguo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el autor cada cierto periodo de tiempo revisa el libro completo, edita algunas partes y lo va actualizando. Y lo saca de nuevo a la venta. Y así sucesivamente. Entonces, y además como una persona que debe tener unos 50 y sobre 50 años, no sé qué edad tendrá, pero yo creo que entre 50 y 60, el autor, obviamente su formación, su vida como investigador, era en un periodo de transición hacia la internet. La internet explotó, yo creo que 2010 en adelante. Bueno, entre 2000 y 2010 era el periodo de formación, de tener los artículos en línea. Pero lo fuerte viene del 2010 en adelante. Y este libro las primeras ediciones son mucho más antiguas, no recuerdo de qué fecha es la primera edición, me imagino del 80 y tanto, pero no lo tengo claro. Pero a lo que quiero llegar es que hoy en día prácticamente no se concibe una investigación que no use internet. O sea, ya no es necesario ir a la biblioteca a buscar libros por libro, al menos en la disciplina de las ciencias de la salud, que en otras disciplinas sí, sigue siendo importante. Pero en ciencias de la salud no es tan importante, a no ser que sea uno o dos libros puntuales que tenga materia para el marco teórico. Pero lo que es discusión, lo que es ver qué se está investigando, todo está electrónicamente en la base de datos que vimos en el taller. EBSCO, Cielo, ProQuest, ScienceDirect, Web of Science, entre otros, Medline, etc. Bueno, y aquí no me voy a detener mucho, pero él empieza a decir cuáles son las ventajas y desventajas de Internet. El acceso está a las 24 horas. Imagínense, antes había que ir en horario de biblioteca. Y estar en la biblioteca, ahora ustedes pueden estar desde cualquier lugar, incluso hasta desde la playa con el celular,
viendo artículos científicos. ¿Ya? Así que se otro problema o una desventaja en realidad es el exceso de información. Pasamos de una sociedad que no tenía información y los que tenían información eran los que tenían más poder, a una sociedad en que la información abunda. Y aún así hay unos que tienen más poder que otros. ¿Y quiénes son? Los que saben seleccionar y acceder a la información más adecuada o de mejor calidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema. Google académico o Google y la inteligencia artificial vienen a ser, yo creo, un poquito más problemáticos que beneficiosos para la evidencia científica de calidad. Sin embargo, es un mal necesario. Cuando yo quiero sondear algo, ¿qué es lo primero que yo hago? Busco en Google. Incluso leo hasta Wikipedia. Yo no tengo ningún problema en leer Wikipedia. Cuando no sé de algo y quiero tener una idea rápida. Cuando ya aprendí un poquito, luego el Google académico a la rápida y veo si encuentro algún estudio decente. Porque ya tengo la experiencia para identificar cuál es un estudio de calidad y uno de no. Y cuando ya sé que en ese tema me voy a meter, me voy a la base de datos científica. Lo que vimos en el taller, la base de datos de la universidad, a buscar evidencia de peso. Y con eso yo construyo mis investigaciones. No con Google ni con Wikipedia ni con Google Académico. Pero pasé por toda esa cadena para ir aprendiendo. Y si tengo duda en algo y tengo flojera, le pregunto a la inteligencia artificial. Ahora están todos los buscadores y navegadores. Y le digo, háblame sobre tal tema, le hago preguntas. Con la duda de que él puede estar mintiendo, se puede estar equivocando, pero para tener una idea general. Total, esos son mis primeros pasos en un tema que nos vamos. Información en español. Bueno, un detalle importantísimo. Ahora ya se puede hacer investigación en inglés sin saber inglés. ¿Con qué? Con el Google Translate. Bueno, no solo eso, el Word también trae un traductor, entonces pueden traducir ustedes también. ¿No? Ya no es necesario, lo ideal es que aprendan inglés, pero pueden acceder a la información. ¿Ya? La información más reciente está disponible. Antes se tardaban 2 o 3 años en llegar a la información. Ahora sale una publicación y de manera instantánea tengo acceso al artículo. Hay sitios web especializados también. Hay más de un buscador, aunque Google es el que domina. En muchos casos el acceso es gratuito o de muy bajo costo. Para ustedes es gratuito, entre comillas. No es gratuito porque ustedes pagan la universidad y pagan una mensualidad. No es gratuito. Pero entre comillas, ustedes no pagan por el acceso a estos servidores porque los paga la universidad. Entonces están en limbo. ¿Ya? Cuando ustedes egresen de la universidad ya no tienen que pagar nada a la universidad. Pero ustedes tienen gratuidad algunos también. Pero cuando egresen de la universidad y no tengan que pagar, ahí va a ser gratuito para ustedes, 100%. Porque van a mantener sus cuentas. ¿Qué pasa si no tuvieran eso? Bueno, aquí dice este libro un poquito antiguo ya esta edición. Dice entre 5 y 30 dólares puede costar pagar por un artículo, por descargarlo y leerlo. ¿Ya? Tienen costo, algunos tienen 50 dólares, 60, 80 dólares. Es como vuelvo al sistema. Cuando yo tengo una plataforma, la de Amazon, yo puedo alquilar películas, tengo que pagar por ver una película sin tener una cuenta. ¿Ya? Más o menos es el sistema para el que no tiene la cuenta. Y algo más importante aún, dice el investigador, puede crear una red de contactos que le ayude a obtener información que busca. En química no se ve mucho todavía, pero en otras disciplinas es muy común tener redes de investigación, equipos de investigación, donde son gente de diferentes lugares del mundo, y ahora con el Zoom o el Google Meet o cualquier otra plataforma, yo puedo hacer reuniones online, puedo hacer equipos de trabajo de manera más amigable a distancia. ¿Ya? La opción virtual llegó para quedarse, y eso está. Como les decía, en España, gran parte de la docencia es online y de las actividades también son online. Bueno, ahora entrando un poquito de lleno en qué es lo que es la consulta de la literatura, aquí lo que dice es que tenemos que buscar información que sea revisada por expertos. En palabras simples, artículos científicos de las bases de datos que vimos en el taller. Eso me resume esta diapositiva. ¿Qué buscamos al consultar la literatura? Bueno, esto es relativo. Y aquí hay algunos ejemplos.
desde definiciones, como es lo que les pedí para el trabajo de ayer, teorías. Bueno, en nuestro caso, en ciencias de la salud no existen como teorías en plural en realidad. ¿Ya? Por lo general, no siempre, es una teoría fisiopatológica que me explica la causalidad de una enfermedad o un evento. ¿Por qué lo digo? Porque en otras disciplinas está mucho más desarrollado esto de la multicausalidad o multidimensionalidad de un problema, incluso un problema de salud, y se puede abordar desde diferentes teorías. Pero nosotros nos forman hacia una sola verdad universal, que es el funcionamiento biológico o la alteración biológica y nada más. Entonces, por eso yo empiezo de teorías en plural, que lo aplica mucho para ciencias de la salud, pero va a cambiar con los años. Yo creo que a 15 años, 20 años, vamos a estar hablando de teorías en salud, ¿ya? Pero todavía falta para eso. Resultados similares a los que nosotros vamos a encontrar para comparar otros casos de estudios similares, ejemplos de investigaciones. Y esto es lo que yo les pido, dice, instrumentos utilizados para medir o evaluar conceptos o variables de interés. Esa fue la tarea voluntaria que les di la semana pasada. Era una ficha de instrumento, de recolección de información, y el instrumento, y les mostré, me parece un ejemplo, ¿no? Sí, me parece que sí. Yo hice un ejemplo de cómo hacerlo, ¿ya? Hipótesis comprobadas también para encontrar vacíos del conocimiento y datos específicos o formas de abordar el problema. Este enfoque, bueno, también podría ser. Entonces, acá me dice selección de fuentes primarias. Para hacer una buena selección de literatura que dará soporte al marco teórico es necesario hacer las siguientes preguntas. Entonces aquí es como un test de que si lo que ustedes están seleccionando para leer realmente les va a servir para su investigación. Eso es. Para eso no tengo que leer toda la investigación. A veces basta con leer el título o el resumen, ¿ya? Para que no pierdan tiempo en eso. Y acá da algunos tips que ustedes pueden ir viendo, que la investigación sea cercana a nuestra investigación, que haya ocupado alguna metodología o una muestra que sea parecida a la que yo quiero utilizar, que sea un estudio relativamente reciente. Básicamente eso es lo que queremos. ¿Qué tengo que hacer antes de recolectar los datos? Sampieri nos dice, aprender acerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. Bueno, primero hay que definir el problema de investigación y luego hay que estudiar ese problema. Yo lo que les sugiero, si el problema de investigación es conocer el efecto del ejercicio intermitente de alta intensidad en musculares o huesos, más nutridos por exceso, entonces lo que yo recomiendo, una vez que se definió el problema, es que saque palabras claves de ahí y me ponga a estudiar. ¿Qué es lo que es el ejercicio intermitente de alta intensidad? Tengo que estudiar eso. ¿Qué es lo que es la malnutrición por exceso? ¿Qué son los escolares? Y así ir sacando partes de mi enunciado y estudiar al respecto. Y yo puedo saber, por ejemplo, desde ahí puedo llegar a otra historia, de que la obesidad es un problema que ha ido aumentando en los últimos 60 años en Chile, de que se han implementado políticas públicas para combatir la obesidad, pero no han sido suficientes porque sigue aumentando, de que en un periodo se quitaron la hora de educación física, luego se decidieron incrementar la hora de educación física, de que hay una política de Estado con respecto a la nutrición que coloca sellos para la alimentación. Desde ahí me informo de que los niños probablemente no comen las mismas cosas que comían los niños de hace 40 o 50 años, porque ahora aparecen los alimentos ultraprocesados. Por otro lado, que las formas de actividad física ya no son las mismas, porque el juego no era el mismo de antes con el de ahora. Antes se podía salir a la calle, jugar fútbol o actividades físicas como correr, esconderse, a las pilladas, y hoy se juega en el celular, videojuegos que mantienen a los amigos en línea, la forma de comunicarse ahora es a través del chat, no a través de la conversación, etc. Y todo eso es la historia. Yo no voy a investigar todo eso, pero yo debiese dominar un poco el contexto para dominar el problema. Y yo voy a hacer un abordaje puntual, yo no me voy a meter al cambio de la alimentación o nutrición. Yo me voy a meter probablemente al ejercicio físico intermitente de alta intensidad, pero necesito armar un contexto.
Eso es la problematización, esa es la introducción. El marco teórico ya entro de lleno al HIIT, el depósito de grasa, gasto energético, tipos de ejercicio y todo ese tipo de cosas. Son marco teórico, ¿ya? Lo otro es problematización. Son ejemplos que yo doy como para que ustedes los tomen de referencia al momento de desarrollar sus temas. Dice, conocer los métodos que se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar problemas específicos o problemas relacionados. Un ejemplo, siguiendo con esto, con lo que acabo de decir, para seguir desarrollando esa idea. Si yo voy a hacer una investigación cuasi experimental para ver el impacto de una intervención de entrenamiento intermitente de alta intensidad en escolares obesos, debiese ver cómo lo han investigado otras personas. Primero, ¿se ha hecho HIIT en obesos antes? Porque a lo mejor voy a ser el primero, y si voy a ser el primero puedo correr riesgos con esos niños. O sea, ¿se puede aplicar HIIT en niños? Primero, ¿se ha aplicado el HIIT en niños con estado nutricional eutrófico de enorme peso? Entonces, ahí evito errores que a lo mejor estoy viendo las patas, ¿cierto? Y después voy a tener puros niños descompensados en mi investigación y probablemente reclamos. Entonces, a eso se refiere un poco. ¿Qué se ha hecho? Si yo encuentro 2 o 3 investigaciones, ojalá en Chile o si no en Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, que es lo más cercano, y que me hablan de que se ha hecho a estos niños, probablemente la investigación no me va a decir cómo, no me va a dar el protocolo. Pero yo ya sé que se hizo. Entonces yo ahí recurro a la teoría, a un libro, y digo, así se hace el entrenamiento intermitente de alta intensidad, y yo voy a proponer mi planificación, mi intervención. Y voy a demostrar qué es lo que pasó en 8 semanas, en 12 semanas, en 16 semanas, en lo que ustedes definan. ¿Ya? Eso. Entonces, para eso es importante ver otra investigación. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Eso es otra cosa importante. Quizás la investigación ya se desarrolló. Entonces, el comité me la va a echar abajo y me va a decir, no, está repetido, ya sabemos la respuesta. Está más que investigado. No me sirve de investigación más, no aporto. Pero ahí viene la astucia, el jueguito, donde yo le agrego pequeñas diferenciaciones. Por ejemplo, si esto ya se desarrolló, no sé, en niños, yo podría decir, pero a lo mejor no se desarrolló en niños en puto. Como voy a la escuela de puto, hacer lo mismo que hicieron otros, pero ahora le agrego el componente de la altura. Y ahí hago una diferenciación y digo, sí, se acerca su investigación. Estoy inventando, porque ir a putre requiere toda una logística y otras cosas, ¿ya? Pero es como un ejemplo. ¿Sí? Identificar variables que requieren ser medidas y observadas, además de cómo han sido medidas y observadas. Bueno, esto es el ejercicio de la tarea de la semana pasada. Cuando les dije, busquen una ficha de recolección, de instrumentos de recolección de información, en el fondo lo que les digo, vayan a otra investigación a buscar algo que se haya medido, identifiquen cómo se midió y digan ustedes que quieren medir eso mismo. Pero eso no significa que vayan a hacer la misma investigación. Por ejemplo, si ustedes encontraron una investigación de calidad del sueño en adultos mayores, entonces ahí tienen un test, el índice de Pittsburgh, creo que es uno de esos que mide la calidad del sueño, y yo digo aquí ocuparon esto. Yo no lo voy a ocupar en adultos mayores, quizás lo voy a ocupar en adultos taxistas, colectiveros. Voy a una sesión de colectivo y voy a ver la calidad del sueño en ellos. Pero ya tomé la idea de ese otro trabajo que se hizo en adultos mayores. O sea, yo no estoy replicando el estudio, sino estoy tomando un elemento, una evaluación, y veo también, busco en la literatura, googleo si se ha ocupado ese índice de Pittsburgh en taxistas. Y si encuentro otro estudio que lo ha ocupado en taxistas, perfecto. Ya tengo una evidencia más de eso que me dice, lo voy a ocupar en taxistas ariqueños de la línea 1, la línea 4, la línea 8 o microbuses, no lo sé. Y ustedes deciden. Pero esa es como la idea de esa tarea. Y es una de las cosas que dice acá Roberto Hernández. Y forma parte de todo esto del cómo aprendo de un tema que voy a investigar, que probablemente no sé. Y ahora voy a saber. Y tengo que terminar siendo el experto, además. O sea, eso es como lo ideal. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar datos que necesitamos y dónde obtenerlos. Bueno, va a copiar y pegar lo que dije antes, más o menos en la misma línea, pero yo le quiero agregar que el trabajo que vamos a hacer en taller, que es hacer una investigación, creo que a ustedes les va a dar la experiencia para aprender a recolectar información. ¿Ya? No va a ser información de calidad, probablemente, porque yo no los quiero exigir, quiero que hagan algo así relajado, pero sí les va a implicar trabajo, entonces eso ya les va a dar una base, por si quieren hacer lo mismo y mejor después de su trabajo oficial. Resolver cómo pueden analizarse datos.
Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos las clases de análisis de datos, pero si yo veo una investigación y veo qué tipo de prueba estadística utilizaron para cruzar dos variables, yo puedo ocupar la misma prueba estadística para cruzar mis mismas dos variables o parecidas. Entonces, a eso se refiere con cómo analizar los datos. O veo qué gráfico pusieron y yo digo, voy a hacer este mismo gráfico, pero para mis datos. Y así sucesivamente. ¿Cómo tipo de comparación de gráfico con gráfico? Bueno, eso sería mucho más avanzado. Si yo ocupo el mismo gráfico para comparar gráfico con gráfico, perfecto. Pero a veces ni siquiera llego a eso, a veces veo, uy, qué bonito el gráfico, yo lo voy a hacer, pero con mis datos no para comparar, como idea. Pero si llego a eso de comparación, mejor, porque le estoy sacando más provecho a mi búsqueda, va a tener más utilidad. Y a futuro es menos trabajo, porque estoy abarcando otras cosas. Refinar el replanteamiento y sugerir hipótesis. Perdón, el planteamiento, no el replanteamiento. Tiene que ver con que la problematización, si bien yo le estoy pidiendo el trabajo ya pronto, no va a ser la versión final. Ustedes siempre la van a ir mejorando y se lo van a, por eso me quedé con el replanteamiento, se lo van a replantear. Siempre es mejorable. Incluso cuando ustedes estén a punto de entregar su trabajo final, es mejorable. El tema es que se le acaba el plazo y tienen que entregar algo. Y a todos nos pasa. A mí también. Y si entramos a tesis de doctorado, es peor. Hay cosas que no quedan conclusas. Y por último, justificar la importancia del estudio. Qué importante es tener información científica que le dé validez a nuestra investigación. O sea, que otras investigaciones de alguna manera le den soporte. ¿Cómo? Muchas investigaciones terminan diciendo, se sugiere investigar en tal cosa. Y esa tal cosa es mi investigación. Justifico al tiro mi investigación. La otra investigación dijo que había que investigar. O sea, también es una forma de buscar ideas de investigación. Leer el final de los papers y decir, falta información sobre este tema. Mi investigación es sobre ese tema que falta. ¿Ya? Entonces, hay altas alternativas. No es que ustedes tienen que idearse mágicamente. A veces las cosas están ahí, yo las tomo y las aplico. Y nada más. ¿Ya? Bueno. Eso, si se fijan, todo eso va de la mano con las inscripciones del trabajo también. Bueno, antiguamente pasaba esto, ya no pasa tanto, que los estudiantes hacían largos marcos teóricos, porque muchas veces copiaban y pegaban información, y dice, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema de investigación que agregaría y que vincula de manera lógica y coherente conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. Entonces, vuelvo a lo que dije al comienzo. Para mí el marco teórico es la materia que ustedes juntan para que el lector, o sea, que lee su investigación, entienda su investigación. No tiene que tener, ¿cómo? Sí, una breve descripción de todos esos contenidos que son necesarios para entender la investigación. No más y no menos. Entonces, sí, también puedo hacer una introducción, pero también debo tener profundidad. Puedo partir de marco teórico introduciendo con cosas superficiales, pero tengo que llegar a conceptos elementales. Por ejemplo, si veo algo con inestabilidad de rodilla, tengo que ir con anatomía de rodilla, sin profundidad, pero tengo que hablar después de biomecánica de la rodilla, fisiopatología de la rodilla, pero entro de lleno a si mi investigación es de síndrome de mal alineamiento rotuliano. Yo me desligo de problemas de menisco, de ligamento cruzado, me voy solamente al mal alineamiento rotuliano y ahí profundizo. Pero no solo eso, también tengo que decir qué investigaciones se han hecho al respecto, o cuáles son los tratamientos que se están haciendo, tratamiento quirúrgico, tratamiento kinésico, cuáles son las dificultades que enfrentan las personas, los pronósticos, costos, todo lo que encuentro. Pero ahí sí me meto de lleno. Ese es como el camino que sigue la misma estructura de la tarea del taller, de ir de lo general a lo particular. Más o menos esa es como la brújula que me orienta. Bueno, y esto es importante también. Dice, construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también de conectarla e interpretarla. O sea, ustedes hacen un relato, ustedes hacen una cátedra sobre la información que yo tengo que estudiar para entender la investigación. Entonces, si la investigación cambia y los objetivos cambian, el marco teórico. Por eso es que es tan difícil. Cualquier cosita que cambie
tengo que ajustar todo si no pierdo coherencia. Acá da un ejemplo de una estructura de marco teórico, pero esta viene del libro. Bueno, mi ejemplo es el que le acabo de decir a la compañera, como un ejemplo kinésico. Aquí el libro habla de la televisión, es como un estudio más sociológico, ¿ya? Pero bueno, ahí dice la pregunta de investigación: ¿cómo afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos con alto contenido sexual? Y parte de la televisión, televisión, tipo de programa, efectos macrosociales, uso de gratificación en la televisión como premio, a eso se refiere, en niños, en adolescentes, en adultos, luego exposición selectiva a la televisión, violencia en la televisión, lo subdivide en tipo y efecto, después sexo en la televisión, tipo y efecto, y termina con erotismo en la televisión. Hace todo un recorrido. ¿Claro? Eso sería como el marco teórico. Desarrollar todos esos temas. No, eso va, el marco teórico normalmente va después de los objetivos y muchas veces antes de la metodología, que son como las estructuras. Nosotros vimos problematización la semana antepasada, después metodología y después resultados, discusión, conclusión. Ahí no aparecía el marco teórico, pero si yo tuviese que ubicar esa estructura, puede ir entre introducción y metodología, que es donde yo creo que calza mejor, pero había un reglamento de acá que no sé, había que ver después para el otro semestre cómo lo piden aquí, pero parece que va después de metodología aquí, no lo recuerdo bien, lo que decía la comisión de la carrera, el reglamento de ¿ya? Pero bueno, antes o después de metodología, pero va aparte, va después de la introducción. Lo primero que va siempre es la introducción, que tiene el problema de investigación. O sea, con la introducción yo llevo esta pregunta que está en rojo. Y luego, en otra sección, desarrollo la materia. Y ese sería el marco teórico y sería todos los puntos que están ahí. ¿Sí? Y el ejemplo kinésico sería el que le dije a la compañera. ¿Ya? Y se me faltó un punto: pornografía en la televisión. Y ahí termino. Bueno, algunas estrategias para construir un marco teórico, yo propongo dos, que les sugiero que las practiquen y creo que se las voy a pedir también en algún trabajo, me parece que en el segundo, porque no, a ustedes no se los voy a pedir ahora, se los voy a pedir el otro semestre en el anteproyecto, ¿ya? Pero ahora practíquenlo porque esto podría aparecer en la prueba como un ejercicio práctico, ¿ya? Dice: yo tengo dos estrategias que extraigo del libro. La primera es el método de mapeo. ¿Qué es lo que es? En palabras simples, hacer un mapa conceptual. Ahora, ¿cómo lo elaboran? A criterio de ustedes. No existe un mapa correcto o uno incorrecto. Va a depender de cómo abordan ustedes el problema de investigación y qué materia necesitan abordar. Yo, si voy a trabajar temas de obesidad, no tengo que hablar todo lo que existe de obesidad. Tengo que hablar lo que existe de obesidad que sirve para explicar mi investigación. Esa es la clave. Nada más ni nada menos. Entonces ahí me ahorro de tener que sintetizar, leer, escribir sobre cosas que a lo mejor no son necesarias. ¿Ya? Vuelvo a repetir y subrayar. Tengo que incorporar en mi marco teórico lo que sea necesario de obesidad para poder explicar mi investigación. ¿A qué se refiere con explicar mi investigación? No los resultados, sino que entender cuál es el problema, la pregunta de investigación, los objetivos, las palabras clave. ¿Qué es lo que es la obesidad? ¿Qué es lo que es el ejercicio? ¿Qué se diferencia de la actividad física? Si pregunto por sedentarismo, ¿qué es lo que es sedentarismo? ¿Qué es lo que es entrenamiento de entrenamiento inferior? ¿Qué es entrenamiento de grupos musculares? ¿Qué es lo que es gasto energético? Me va a depender. Yo estoy inventando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de crear un mapa conceptual? Que a mí me permite ordenar todos los temas que yo necesito desarrollar después en páginas. Eso, así de simple. ¿Se entiende, no? Y después yo leo el mapa conceptual y voy a desarrollar, título principal, luego subtítulo 1, tal cosa, subtítulo 2, tal cosa, y así. Y desarrollo. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Bueno, si a no le gustan los mapas conceptuales, Hernández Sampieri propone el método por índices. ¿Y qué consiste? En que ustedes elaboren todos los títulos y subtítulos del marco teórico. Y eso lo vayan relacionando con
artículos científicos con referencia. Y así elaboren el desarrollo del contenido, la redacción. ¿Ya? ¿Qué es parecido a lo del mapa conceptual? El mapa conceptual es más desordenado, yo puedo ir articulándolo, este ya es un poquito más estructurado. Voy puntualmente, este tema va primero, lo desgloso en tales subtemas, este tema va segundo, lo desgloso en tales subtemas, y así sucesivamente. Son dos estrategias para comenzar a preparar el marco teórico, para seleccionar información. ¿Cuántas referencias debe tener el marco teórico? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que dice Hernández? No más de 30. Exacto. Bueno, y aquí lo que dice el autor. Él dice un mínimo de 30, 25 a 35, ¿ya? Para tesis de pregrado o maestría. Pero hay que ver qué nos dicen acá también. No sé si el reglamento lo dice, el otro semestre lo vamos a revisar. Pero algunos piden incluso por la cantidad de páginas también, que sean 20 páginas, 15 páginas, van poniendo el número. Porque ustedes, hay tanta información que podrían hacer un libro solamente de un marco teórico. Y no es lo más importante de la investigación. ¿Qué es lo más importante de la investigación? La investigación. ¿Ya? Marco teórico es solamente para entender la investigación, nada más. ¿Ya? Bueno, entre otras cosas, también me da insumos para hacer la discusión, para la problemática. Todo lo que vimos en esa diapositiva del cuadrito. ¿Qué tan extenso debe ser? Estos autores dicen entre 20 y 40 páginas, tanto para licenciatura como maestría. Yo creo que debe ser breve y concreto. Creo que aquí máximo 20 páginas dicen, así que no correría lo que dicen estos autores, ¿ya? Creo que máximo 20 páginas. Ustedes no van a hacer marco teórico, esto es para el próximo semestre. Tengo que hacerme algunas preguntas. Hice una revisión adecuada de la literatura, porque de esa manera voy a tener un marco teórico correcto, ¿ya? Y hay toda una serie de preguntas que yo me puedo hacer para analizar, ahí ustedes las leen. Luego, más preguntas, si busqué los lugares, si leí de momento, si busqué literatura reciente, si fui a la biblioteca, si busqué por internet, etcétera, etcétera. Eso. Dice, elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias, con un estilo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver. La revista Johans me parece que tiene el Harvard modificado. El más común y famoso es el APA, y el que es más famoso en ciencias es el del mundo. Y en ciencias de la salud es Vancouver. ¿Ya? Entonces, APA y Harvard son casi idénticos al momento de citar. ¿Firmo la asistencia? Ahí la asistencia está dando vueltas, ¿cierto? Para que firme la asistencia, ¿quién falta? Y eso. Lo vamos a ir conociendo. Bueno, con la revista Johans conocemos Harvard y luego el próximo semestre van a conocer Vancouver con el anteproyecto. Bien. Preguntas, comentarios, dudas. Esa fue la parte más densa. Muchas. Preguntas. Sí, bueno, sí, pero en otras palabras es una propuesta de investigación. ¿Ya? Ustedes, el próximo semestre, el seminario 1, tienen que presentar una propuesta de investigación al comité de carrera. Durante la asignatura, si estamos juntos, yo también lo voy a hacer como trabajo y lo voy a evaluar. Pero no vale mi evaluación, vale la evaluación del comité de carrera. Mi evaluación es para una nota para la asignatura, aprueba o no aprueba, y nada más. Pero el comité de carrera sirve para que ustedes puedan ejecutar ese proyecto. Y en la asignatura del próximo año, primer semestre, es seminario 2. Y ese seminario 2, ese semestre, ya no tienen clases, trabajan directamente con su director o directora. Y todo ese semestre es para ejecutar esa propuesta de investigación y escribir un informe de investigación. Entonces, por eso está hablando de un año más. El próximo semestre vamos a girar en torno al anteproyecto, que es la propuesta de investigación. ¿Ya? Y ahora, para aprender, vamos a hacer una investigación. O sea, nos vamos a saltar la propuesta. No, la propuesta la vamos viendo en los talleres, pero vamos directo a la investigación en sí. ¿Sí? Para que tengan esa experiencia. Y el otro semestre retrocedemos a probar. Ya, ahora pasamos a otro nivel de la metodología. Esta es otra clase importante. Nosotros hablamos de
enfoques. Y les dije que existían 3 en el mundo. Bueno, no lo dije yo, lo dije Santiago. Cuantitativo, cualitativo y mixto. Y todos ustedes van a hacer enfoque. Excelente, muy bien. Ya. Y ahí está claro. Queda afuera cualitativo y mixto. Pero hay una clase que puede hablar de cualitativo, pero es como para conocimiento general, no para que hagan investigación. ¿Ya? Entonces, una vez que yo estoy en el mundo del enfoque cuantitativo, y solo ahí puedo pasar a otro submundo que se llama alcance de la investigación. Es otra clasificación, pero es una clasificación general del enfoque cuantitativo. ¿Queda claro eso? Clasificación general del enfoque cuantitativo. Bueno, me voy a saltar esta vez la cita de San Pedro. Aquí está. Investigación cuantitativa, el enfoque. Puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o puede ser explicativo. En otras palabras, los alcances se clasifican en 4, desde exploratorio a explicativo. Esto va de lo más sencillo a lo más complejo. ¿En qué? En la explicación de causalidad de un evento de salud. ¿Ya? Entonces, profe, al correlacionarse se refiere a que correlaciona con otras investigaciones. No necesariamente, más se refiere a que mi investigación correlaciona datos. Y es correlacional, yo diría / comparativo. Las comparaciones también están dentro del alcance correlacional. Si yo comparo, por ejemplo, rapidez en la recuperación post-accidente vascular en días, según sexo, hombre o mujer, eso está en el mundo comparativo. Si hago una comparación de quiénes se demoran más en recuperar su ACV según sexo. Bueno, según sexo, según nivel socioeconómico, según previsión, según lo que Según secundarios. Cuando entro al mundo comparativo, indirectamente también entro al mundo correlacional. También englobado en el mismo nivel. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a contar una historia breve, que yo le hablé que la pandemia fue espectacular. Fue lo que yo vi en realidad. Cuando empezó la pandemia, lo primero que yo supe fue que, bueno, no cuando empezó la pandemia, cuando empezó esto de la sospecha de COVID y que había una enfermedad que no se conocía, ni siquiera tenía nombre, fue que algo había pasado en Wuhan, ¿cierto? China. Y que algo en una feria, y ahí empezó el tema del murciélago y de otros animales, ¿cierto? Y todas las teorías conspiracionales, pero que algo estaba pasando y que la gente se estaba enfermando y que estaban aislando personas. Yo no sabía mucho más, al menos fue mi visión de la historia. ¿Qué pasa? Que después empiezan a detectar que en algunos vuelos iban personas enfermas de China que llegaron a nosotros. Antes de eso, primero en otras ciudades se detectó una enfermedad similar, en otros países después. Y ahí entra el alcance exploratorio. No tengo idea de qué se trata, pero vamos a averiguar, vamos a entrevistar a personas. Esto es lo más cualitativo que existe, en realidad. Preguntemos. Y ahí viene esta conexión de que en los vuelos había personas que venían de esta historia de Wuhan, de China, y después ya era de China netamente, que estaba llegando y que estaba contagiando personas. Eso, si yo hago una investigación, no puedo tener tablas, gráficos, nada. A lo más un relato. Y eso es un alcance exploratorio. Pocas investigaciones en salud se hacen sobre eso porque ya hay conocimiento de todo. Entonces yo raramente estudio algo nuevo, excepto en la pandemia, que empezamos a ver algo que era nuevo. O sea, los síntomas respiratorios no son nuevos, los resfríos no son nuevos, pero el origen era nuevo. Ya la neumonía y las ventilaciones y todo eso que está pasando. ¿Cómo lo trato? ¿Ya? Eso es el alcance exploratorio. Yo hacer una investigación de relatar. En China pasó tal cosa, unas personas viajaron en avión y esto se propagó hacia otras ciudades. Se cree que puede ser contagioso. Listo, murió. Esa es la investigación. ¿Ya? Una vez que tengo muchos de esos reportes y casos, necesito casos, porque si son pocos casos no tengo información, paso al nivel descriptivo. Entonces yo me voy, viajo y me voy a un hospital de Wuhan y empiezo a estudiar todos los casos de COVID. Ya ese nombre ya se le había identificado probablemente el virus y se le dio el nombre de
y entro a decir cuántas personas tienen COVID. Y empiezo a registrar. Y eso es un estudio descriptivo. ¿Qué porcentaje tiene COVID en esta ciudad? ¿Qué porcentaje tiene COVID en esta otra ciudad? ¿Qué porcentaje tiene COVID al subir al avión? Y lo que a mí se me ocurre. Descriptivo, descriptivo, descriptivo. Y bueno, la pandemia fue mucho más rápida, explotó y no había forma de frenarla al nivel de que empezaron a haber muchas muertes. O sea, la velocidad de la enfermedad fue más grande que la velocidad de la investigación para resolver el problema. Como vivimos en el mundo de la medicina basada en la evidencia, sin evidencia no podemos hacer nada. Y ahí entraron todas estas alternativas de, no sé, la sal, el clorito no sé de qué y muchas cosas más. Bueno, luego viene lo correlacional. Empiezo a comparar. ¿Comparar qué? Quizás el tiempo de evolución de la enfermedad con el aislamiento o no aislamiento. Y ahí entro al mundo a otro nivel, comparativo, correlacional, genero evidencia. Y digo, las personas que tienen aislamiento tienen una mejor recuperación que las personas que no tienen aislamiento. Estoy inventando, ¿ya? Las personas que tienen asistencia con equipo de salud tienen una mejor recuperación que las personas que no se tratan o toman antibióticos. Entonces estoy inventando. Y empezamos a comparar. Pero eso me da pista de la causalidad, pero no me explica toda la causalidad. Entonces, lo comparativo también da base a lo explicativo. Sí. Yo no puedo llegar a lo explicativo sin antes pasar por lo comparativo, porque me da hipótesis. Y ahí está lo que hablábamos, bueno, después vamos a ver ejemplos con lo correlacional. No me dice que fue primero si el huevo o la gallina, pero me dice que el huevo y la gallina están asociados, pero no me responde esa duda. ¿Quién me la responde? Y ahí viene la lógica del explicativo. Y ahí es cuando yo estoy a otro nivel, y muchas veces son los estudios farmacéuticos, ensayos clínicos, son los explicativos, donde digo, parto con personas que están enfermas, todas muy similares, a un grupo, le agrego la vacuna, le agrego a lo mejor el tratamiento que yo desarrollé y al otro grupo no le hago nada. Y veo qué pasa. Podría ser un placebo. Ahí vamos a tener otro tema. Siempre que hay un placebo, tiene que haber un placebo, si no, tengo una falta ética. O sea, lo dije mal, no le hago nada, sería una falta de ética. Tiene que haber un placebo. ¿Ya? Pero si no hay placebo, no le hago nada. Si no existe placebo, me puedo salvar que en pandemia no existía placebo, así que está bien. Pero en la mayoría de enfermedades, si hay un placebo o hay algo, o hay, ojo, a veces cuando no hay placebo, no es el placebo, o sea, perdón, cuando hay un tratamiento gold standard, no es el placebo, es el gold standard. O sea, el mejor tratamiento que existe hasta la actualidad. Y mi propuesta tiene que aspirar a ser mejor al mejor tratamiento existente en la actualidad. El no hacer nada no cuenta, solo cuenta en la pandemia, donde no había nada. En los otros casos es el hacer todo, y mi propuesta tiene que ser mejorar todo. Y si no existe un todo, entonces podría ser un placebo. ¿Ya? Eso. Es medio complicado, ya vamos a hablar en otro momento, pero nosotros no creo que hagamos investigaciones a este nivel. Al menos en el tiempo que ustedes tienen, no. Lo más parecido a eso es la intervención en ejercicio físico. Sería algún ciclo de charlas de educación que lo que ustedes evalúen en la educación. Yo creo que son como la única nueva alternativa a un alcance explicativo. Todo el resto de las investigaciones de ustedes, para mí, va a estar en un alcance o descriptivo o correlacional comparativo. Ya. Sí, porque no lo alcancé a explicar. Ahora viene. Entonces, ¿qué es lo que es el alcance explicativo? En palabras simples, siguiendo el ejemplo de la pandemia. Es la causa y efecto de la enfermedad. Entonces, ahora sí, corrijo el ejemplo anterior y digo, tengo dos grupos de personas sanas, ¿ya? Y yo quiero estudiar cuál es la causa de la enfermedad. Y todo apunta, por mis correlaciones, por mis descripciones, de que es el contacto con la persona la causa, porque se transmite el virus. Entonces yo tengo un grupo completamente aislado, no sé, invento un búnker y aíslo 80 personas y las tengo por 3 meses y veo que con autosustentable, un búnker, y veo que nadie se enfermó. Veo otro grupo que lo tengo en contacto con personas que tienen el virus y yo veo que ahí sí se enferman. Entonces yo de esa manera
tengo la evidencia científica de que es el contacto con otras personas la que me contagia el virus. Y ahí viene toda la información de que a veces decían se contactará por los ventiladores, se contactará por el traspaso de la superficie. Entonces hay una serie de estudios explicativos que me dicen de que si yo le paso alcohol gel, mato el virus o anulo el efecto del virus y no me contagio. Disminuye la carga viral, porque el virus no sabe si está vivo o está muerto. Ese es otro debate. En un sentido figurado el decir mato el virus, ¿ya? Una palabra más coloquial. Pero yo anulo el contagio. Y así puedo llegar desde los inicios de la pandemia hasta el final de la pandemia, donde digo, con una vacuna, con una determinada carga viral, yo evito que las personas desarrollen un cuadro que los pueda llevar a la UCI o a una manifestación grave de los síntomas. Entonces, nuevamente, otro explicativo, pero ahora del tratamiento. Di un ejemplo del explicativo de la causa y un ejemplo del explicativo del tratamiento. ¿Cómo lo hago? Tomo personas que nunca han sido vacunadas y que no han tenido la enfermedad ojalá, las vacuno, las sigo por un periodo de tiempo, no sé, 2, 5, 10 años, muchos estudios deben seguir en curso todavía, y veo si al contagiarse, cómo les dio el COVID. Por eso que eso fue lo que se discutió tanto y se aceleró el uso de las vacunas. Las vacunas se usaron sin esa evidencia, sin saber si realmente les iban a hacer efecto. ¿Por qué? Porque no había tiempo para probar las vacunas. Fue vacunemos y listo. Y veamos el camino. Pero claro, los estudios previos hacían prever de que no iban a haber efectos adversos. Eso mismo, eso me quería llegar si tal vez el efecto de las vacunas pudo haber desarrollado, no sé, aumento de trombosis en personas vacunadas. ¿Con qué decías? Esa es otra historia, yo no tengo la respuesta, pero por lo que he conversado con personas que trabajan en el servicio de urgencia, me dicen que coinciden que con la vacuna aumentó mucho pacientes vasculares, infartos y otras cosas que antes no se veían con esa frecuencia. ¿Podría ser ese motivo de eso? O sea, sería súper interesante, pero yo no lo recomiendo porque primero es muy polémico y eso tiene que pasar por un comité ético y el comité ético va a poner toda una serie de trabas porque ahí se dan cuenta que hay ciertos poderes que también actúan y yo no puedo llegar y decir algo en contra de alguien. La plata. Sí. Y gran parte de la investigación en salud es financiada por la farmacéutica, al menos en soluciones del problema. ¿Ya? Bueno, otro día les puedo contar otra historia sobre la diferencia entre los genéricos, bioequivalentes y original. No es igual. Según la biodisponibilidad. Sí, eso influye, pero también uno, en palabras simples, es como la piratería del otro. Pero hay una piratería que es de mejor calidad y una piratería que es a ciegas. Entonces es como que, ¿cómo se hace un queque? Con uno voy, descompongo el queque molecularmente y le reconstruyo una receta, una buena piratería. En el otro digo, ay, ¿cómo se hace un queque? Con harina, huevo, aceite, un poco de azúcar, pesco los ingredientes, los mezclo y que lo que me salga. Y ese es mucho más barato. Por lo tanto, desde mi punto de vista, siempre va a ser mejor el medicamento más estudiado, más caro. Yo antes era lucha por los medicamentos más baratos para todos, pero me voy a dar cuenta que no están así. Y he visto en pacientes que los medicamentos baratos no tienen el mismo efecto que los medicamentos caros. Y el mismo medicamento, principalmente por la hipertensión arterial. Lo he visto harto, o sea, lo he escuchado y lo he visto también. Es complicado, no sé. Bien, entonces se entiende un poco lo explicativo. Sí, tiene que haber por lo general explicativo un periodo de seguimiento, un antes y un después. Esa es la clave para identificarlo. En todos los otros, yo puedo hacer una foto, como una foto del momento. Yo analizo variables y después lo meto al software estadístico y saco conclusiones. Pero no hago un seguimiento. En el explicativo siempre hay un seguimiento. Bueno, todo esto de los alcances en realidad es toda la historia de la causalidad. ¿Qué me genera qué? Es un continuo de causalidad, eso es lo que dice Hernández. Pero en sus investigaciones no lo pueden abarcar todo. Por eso yo les digo, la mayoría de investigaciones van a ser o descriptivas o correlacionales. ¿Ya? Eso. Tipos de investigación. Bueno, van a haber 4 tipos de investigación en función de los 4 alcances que existen. El exploratorio
exploratorio es estudiar algo que no está muy estudiado o es nuevo. Ahí se justifica, en ningún otro caso. Entonces, cualquier cosa de kinesiología que ustedes hayan visto en alguna asignatura y quieran estudiar, probablemente no va a ser exploratorio. O va a ser descriptivo, o va a ser comparativo, o explicativo. Pero yo dudo que encuentren un tema exploratorio. ¿Ya? Y como tema, no sé, por evolución, no sé, por mediante el estilo de vida alimentario, no es como lo mismo al estilo de vida alimentario o antiguo, y debido a eso estamos evolucionando para adecuarnos a la sociedad. Ya, eso puede ser una investigación, pero no sería exploratorio porque ya hay harta literatura de eso. Que no, a veces no la conocemos porque no se realiza justamente en la salud y viene desde otras áreas y que hacen seguimiento de cómo, a veces desde la sociología, de cómo ha ido cambiando el estilo alimentario, claro, quizás no nutricional, pero puede que por ahí haya un sociólogo nutricionista que haya abordado el tema, no lo sé, lo desconozco, pero de que se ha investigado eso, sí, por lo tanto, ahora, si usted encuentra que en kinesiología no se ha investigado, sí, le doy la razón, puede ser usted. ¿Ya? También no lo sé, puede ser. No lo sé. Pero se sale un poco de lo tradicional de la kinesiología, de una perspectiva igual más histórica. Haríamos como, ¿cómo se dice eso? La transformación de, como teóricamente, porque obviamente ya estamos todo el día en febrero, inclinados, como generación de generación, alterando la estructura. Sí, sí, eso es un tema interesante, pero va más desde el punto de vista descriptivo donde se ha ido aplicando, pero si encuentra la forma de plantearlo como exploratorio, sí, puede ser válido. Aunque yo estoy más cerrado porque me pongo a pensar automáticamente en el comité de carrera y es un tema que, o sea, no es el tema, si plantearlo como exploratorio lo van a desechar. No van a querer porque va a significar un trabajo que no tiene el formato que ellos están pidiendo. No sé si más complicado, pero sería más light en el fondo, más abierto, más relajado, sin tanta estructura metodológica, sin trabas. Pero si mientras se justifique, tiene sentido. Pero no creo que lo aprueben en ese sentido. Pero sí puede ser. Puede ser. Bueno, voy a saltar al descriptivo. El descriptivo es interesante porque, como dice su primera línea, me habla de propiedades o características de un fenómeno que quiero analizar. En palabras sencillas, si yo determino una población específica, no sé, personas que están en rehabilitación cardiovascular post-infarto agudo miocárdico, y yo quiero describir cómo son estas personas, cuál es su IMC, pero si lo delimito aún más, a que van a la asociación o fundación de personas Quiero Vivir Más con Mi Corazón, estoy inventando, y ahí delimito un grupo. Entonces yo digo, quiero hacer un perfil de cómo son estas personas que se recuperaron del ACV con ejercicio. Y ahí voy, les veo el IMC, les veo la capacidad aeróbica, les veo porcentaje de grasa, les veo la fuerza muscular, veo cosas de gine y hago la descripción y listo, y ese es mi trabajo de investigación. Describir a ese grupo específico que tiene tales características. Nada más, nada menos. Ese sería un ejemplo de un alcance descriptivo. Bueno, estas diapositivas ya son un poquito más caricaturizadas, pero tengo que identificar ciertas características. Yo ya con el ejemplo anterior ya hablé de fuerza muscular, capacidad aeróbica, son conceptos más kinésicos. Aquí me habla de color de pelo, color de ojo, si es deportista o no, no sé, qué cosas les gustan. Estos son ejemplos genéricos, como para entrar al tema. Pero yo el ejemplo que les di es aplicado a la kinesiología. Algunas preguntas también de orientación, de cosas que puedo preguntar o estudiar. La investigación descriptiva puede ir a una población total o a una muestra. Vamos a tener una clase de población y muestra. Normalmente, por temas de recursos, nosotros sacamos una muestra que es representativa de la población y es en ellos con quien yo hago la investigación. Pero con el ejemplo que di de la asociación de personas Quiero Vivir Más, Fundación tanto, que se
que sobrevivieron a un infarto agudo del miocardio y bla, 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 puede que esa fundación tenga 40 personas. Entonces mi investigación yo la enfoco en toda la fundación, en 40 personas. Pero si yo voy a hablar de las personas que tienen infarto agudo miocardio que fueron dados de alta del hospital Juan Noé, no tiene sentido que vaya a buscar quizás miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Hago una muestra. Un grupo pequeño que es representativo de esas miles de personas que han salido del hospital. Y ahí este ejemplo va un poco en eso, en cómo crear una muestra. Esto es de un estudio en escolares que hicimos hace un tiempo con Ingrid, hace años, en 2014, donde veíamos cuál era la cantidad de niños en colegios municipales, particular subvencionado y en privado. Me da un total. Esto es de, creo que era de quinto y sexto básico, parece, no lo recuerdo. Me da un total como de 6.500 a 6.600 alumnos. Era imposible medir los 6.600, entonces yo ¿qué hacía? Creaba una muestra de 500, 600 alumnos y que fuese ojalá representativa de esos 6.000. Y hago el estudio en esos poquitos y describo esos poquitos, ¿ya? Pero no solo puedo describir, también puedo comparar, y ahí está el alcance correlacional. ¿Qué puedo comparar? Puedo comparar cantidad de horas que hicieron ejercicio físico versus IMC. Y a mayor hora de ejercicio físico, menor IMC. Entonces, ahí puedo hacer una comparación. Pero yo no sé si es que porque hacen ejercicio físico tienen menos IMC o porque tienen menos IMC están haciendo ejercicio físico. Eso es el huevo de la gallina. En un alcance correlacional no puedo determinar qué fue primero. Obviamente mi intuición me dice de que porque hacen ejercicio físico puede que tengan menos IMC, en un contexto en que casi todos son sobrepeso u obeso, o hay una malnutrición escolar. ¿Ya? Bueno, esto habla de las correlaciones, lo vamos a tomar en otro momento, pero lo voy a saltar ahora. Pero en el fondo lo que dice es que a medida que aumenta una variable numérica, aumenta la otra. O puede ser que a medida que aumenta una, disminuye la otra. O puede ser que no tengan relación y ahí no hay nada. Y en los explicativos, es lo que le había dicho a la compañera con el tema de la COVID, pero ahora siguiendo el tema de los escolares obesos, es que yo tomo ahora escolares obesos y le hago una intervención de 12 semanas y vuelvo a evaluarlos después de las 12 semanas y veo qué pasó con la grasa, qué pasó con el músculo, qué pasó con el IMC. Y esa comparación entre el antes y el después es lo que me va a permitir decir que mi intervención kinésica de 12 semanas de ejercicio físico fue lo que generó los cambios en la grasa, en el músculo, en el IMC. Eso es un alcance explicativo, el nivel más alto de evidencia, donde parto donde todos son iguales y después comparo los que hubo cambios. Si no hubo cambios, la investigación igual está buena, solamente que tengo la evidencia de que mi intervención kinésica de 12 semanas no sirvió para modificar ni la grasa ni el músculo ni el IMC. Pero no significa que mi investigación esté mala. Significa que la intervención probablemente no es la adecuada o puede que haya otras explicaciones que no tengo idea, necesito más investigaciones para saber. Puedo proponer ideas de qué más. A lo mejor los niños eran de bajo nivel socioeconómico y no se alimentaban bien. Por lo tanto, el ejercicio es excesivamente ineficiente. Estoy inventando, no lo sé. ¿Ya? Bueno, esa es la investigación de alcance explicativo. Que acá dice, busca el porqué de lo hecho y la relación causa-efecto. Que A, ¿cierto?, tiene un efecto que me determina B, me modifica una realidad. En todas las anteriores no modifico la realidad, solo observo. Bueno, eso lo vamos a hablar en otra clase, ¿ya? Que son las características. Y eso sería todo por hoy. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Cuándo se entrega el trabajo? Creo que era el 10 de abril o el domingo de esa semana. Sí. El domingo 13 de abril. 13. Trabajo de la iglesia. Sí, de ayer. Domingo 10 y la prueba de teta de Me parece que la semana siguiente o 2 semanas. Sí. Sí, después de la. Bueno, en la planificación están todas las fechas. Y entran todas las clases hasta antes de la prueba. Para la prueba de carga. Hasta la semana anterior. ¿Alguna pregunta?